En este vídeo voy a mostrar cómo arreglar tu teléfono Samsung en el caso que no inicie o que inicie con fallos en el sistema. Además mostraré cómo arreglarlo sin perder los datos de usuario, es decir, sin perder las aplicaciones instaladas, fotos o documentos. Empezamos por lo primero de todo. Debemos saber qué versión del sistema tiene instalado tu teléfono Samsung. Hay varias formas de saberlo. Si puedes encender el teléfono, en los ajustes, acerca del teléfono, podemos ver el modelo exacto, la versión exacta de este S24. Luego en información de software aquí aparece la versión de banda base, que sería la versión del firmware que tiene instalado. Fijaos que comienza con el modelo S921B, que ya lo vimos antes, y luego seguido va la versión del firmware. Podemos tener más información en esta misma ventana, por ejemplo la versión del software del operador, en mi caso es la EUX, que es de Europa. Si tu teléfono no es capaz de arrancar Android, podemos saber qué modelo exacto es y con suerte toda la información necesaria. Conectándolo al puerto USB de un PC, por ejemplo, voy a apagar el teléfono y vamos a suponer que no es capaz de iniciar. Entonces lo que hago es iniciarlo en modo download. En teléfonos relativamente recientes se inicia el modo download presionando las dos teclas de volumen y al mismo tiempo lo conectamos al cable USB y aparecerá esta pantalla con letras chinas. Si pulso volumen arriba, entro en el modo download. Esto, como ya digo, serían teléfonos más modernos. Si tu teléfono es algo antiguo y tiene el botón central en la pantalla o un botón en un lateral, para entrar necesitarás apagar el teléfono y simplemente pulsar botón power más volumen menos y el botón central o lateral, lo que tengas en tu caso, todo al mismo tiempo, hasta que aparezca la pantalla con letras chinas y luego pulsamos volumen arriba. La información que vamos a ver en la pantalla del modo download no se muestra igual en todos los Samsung. Por ejemplo, en este modelo donde pone build versión aparece S921B, que ya dijimos que es el modelo exacto de Samsung que tengo, seguido de la versión del firmware y luego en Sales Code o Carrier ID aparece la versión del operador que es EU de Europa, como ya vimos en los ajustes con el teléfono encendido. No obstante, hay más datos que luego mostraré. También puedes ver el modelo exacto de tu teléfono mirando simplemente la misma caja de tu Samsung de cuando lo compraste, aunque aquí no vendría posiblemente el firmware del teléfono. Bueno, pues ya tenemos bastante información sobre nuestro teléfono. Vamos a ir a una web que de momento no pide registro y lo pone bastante fácil a la hora de buscar y descargar el firmware que necesitas para tu Samsung. La web es SunFV. El buscador es increíblemente bueno porque pones, por ejemplo, S24 todo junto y te aparecen todos los modelos de S24. Quien dice S24 dice A12 o A14. Bueno, continúo con el S24. Pulso en el modelo S921B, que es el mío. Y aquí tenemos un montón de países: Asia, América, bueno, en mi caso, como ya dije, es Europa, concretamente la versión EU terminado en X. Así que aquí tengo en esta lista todas las versiones que han ido apareciendo. Fijaos en este número 2 que aparece en las últimas versiones, en las antiguas es el número 1. Bueno, pues este es el bit SVREF. Podemos verlo en el modo download. Aparece como SVREF y suele aparecer también en el quinto lugar, empezando por la derecha, de la versión del firmware. Si tenemos, por ejemplo, como es mi caso, la versión 2 instalada del binario, no puedo instalar una versión inferior, no puedo ir hacia atrás a la versión 1. En cambio, si lanzaran la versión 3, sí podré actualizar a la versión 3, aunque yo tenga la versión 2 instalada. Por lo tanto, mi recomendación es que si no sabes bien qué firmware tienes, qué binario tienes, actualiza siempre a la última versión de tu zona geográfica. Voy a descargar el archivo, que son 14 GB. Yo suelo usar este enlace o el de abajo, que es el servidor número 2. Y desde la misma web SunFV descargamos la herramienta Odin. Aquí tenemos el enlace y aquí el enlace para descargar la herramienta. Siguiente paso, vamos a descargar el driver de Samsung desde la página web oficial de Samsung. Esto es para que nuestro sistema Windows reconozca el teléfono cuando lo conectamos. Aquí tenemos los 3 archivos necesarios. Empiezo por instalar el driver, lo instalo y ya quedaría instalado. Siguiente paso, voy a descomprimir el archivo que contiene el firmware de mi teléfono. Voy a usar el programa WinRAR
y voy a elegir las opciones por defecto que crearán una carpeta justo al lado del archivo comprimido. Por último, descomprimo Odin, que es la herramienta para instalar Android en teléfonos Samsung. Abrimos Odin, aquí lo tengo, y ahora pondremos el teléfono en modo download. Ya lo expliqué antes, en mi caso se entra pulsando volumen menos y más a la vez, y al mismo tiempo lo conecto al PC y en esta ventana pulso volumen más. Aquí vemos que lo reconoce Odin como conectado. Volviendo a Odin, aquí en Options, fijaos que tengo las opciones tal y como vienen por defecto, asegúrate que está todo así marcado. Pulso en BL y elijo dentro de la carpeta de archivos del firmware que acabo de descomprimir, elijo esta que es BL. En la pestaña CP, elijo el archivo que empieza por CP. En User Data, elijo el archivo Home CSC. Aquí lo tengo, así que lo marcamos. En AP voy a elegir el archivo que empieza por AP. Este archivo tarda mucho en cargar, no os preocupéis porque en mi caso tarda más de un minuto, así que es cuestión de esperar. Bueno, así como veis, estas 5 pestañas es como tiene que quedar si no queréis eliminar tus aplicaciones, fotos, vídeos. Puedes incluso actualizar el sistema a una versión más actual de Android que no se eliminan los datos de usuario. Ahora bien, si tienes documentos muy importantes en tu teléfono, yo recomiendo en ese caso hacer una copia de seguridad por si acaso. Aunque a mí nunca me ha eliminado nada actualizando así el sistema. Si con este método no consigues recuperar el sistema, si sigue dándote fallos, entonces vuelve aquí, marca todas las casillas, incluido la casilla CSC, y carga el archivo que comienza por CSC. En mi caso lo dejo así y pulso en Start. Y fijaos que está actualizando particiones muy importantes para el funcionamiento como boot.img, init.boot, vendor, etc. Así que estas particiones, si estaban mal, las va a recuperar. Como veis, la instalación no ha dado fallos, aquí aparece todo ok y el teléfono reinicia con todas sus aplicaciones, incluso el fondo de pantalla, y todo va perfecto. Me despido hasta el próximo vídeo.